El tema del gluten es un auténtico lío. De entrada tenemos la enfermedad celíaca. Pacientes que no pueden tomar ni gota de gluten porque éste les genera una reacción inmune que acaba destrozando su intestino. Por otro lado, tenemos la llamada sensibilidad al gluten no celíaca. En este caso, aunque no aparece inflamación intestinal, sí que aparecen molestos síntomas al consumir gluten. Pero es que además también existe la alergia al trigo, una alergia al uso, como podría ser la alergia al huevo o a los frutos secos. Y por si fuera poco, también simplemente es que se ha puesto de moda dejar de tomar gluten porque sí, con más o con menos razón, pero el caso es que Internet se ha llenado de gurús que nos han recomendado que dejemos el gluten. Como decía al principio, un verdadero lío. Por suerte, hoy contamos con una verdadera experta en el mundo del sin glutenismo. Hoy viene a Planeta Dieta Dani Faccio, que además de sufrir celiaquía en sus propias carnes, es dietista experta en todo lo relacionado con la dieta sin gluten. Casi nada la entrevista. Musiquita chula y empezamos. Dani Faccio, bienvenida a Planeta Dieta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Antonio. Encantada de saludarte y de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ti por prestarme un ratito de tu tiempo para enseñarme a mí, porque yo siempre lo digo, aquí el primero que aprende soy yo y es parte de la magia. Me encanta aprender y por eso creo que continúo en el proyecto. Ya hemos estado hablando tú y yo lo difícil que es mantener esto de la creación de contenido y gracias también porque seguro que la audiencia va a aprender y va a disfrutar un montón contigo. Encantadísima. La verdad es que todo lo que sea divulgar y hacer llegar el mensaje, bienvenido sea. Yo todas las oportunidades que se me dan las aprovecho porque creo que es de agradecer realmente. Genial, muy bueno, muy bueno. Vale, pues Dani, me gustaría empezar un poquito empezándote para que te conozcan los oyentes. Yo ya me he estado revisando tu currículum, que es de estos que va de aquí para allá, o sea, eres de estas polivalentes, pero me gustaría que me explicaras tú, porque estudiaste arquitectura, luego te has hecho dietista, pero te dedicas al mundo de la formación también de dietética. Cuéntanos, ¿quién es Dani Faccio? Bueno, sí, efectivamente soy polifacética y sobre todo lo que soy es una persona en constante evolución y crecimiento, básicamente. Efectivamente, yo estaba estudiando arquitectura con toda la vocación. Yo desde los 7 años quería ser arquitecta, no te creas que fue una cosa de último momento, sí, sí. Básicamente desde el momento en que me di cuenta que no iba a poder ser princesa, para que te hagas una idea. ¿Vale? Estudiaba arquitectura cuando me diagnosticaron enfermedad celíaca con 22 años. Eh, y a los 2 años, justo en el último curso de arquitectura, me abrí un blog sin glutenismo eh, con esta cosa de, pues voy a empezar a poner recetas aquí, porque además me movía mucho en redes sociales ya en ese momento, ¿no? En grupos de comunidades de Facebook y estas cosas, y veía que las recetas sin gluten que había por ese momento, en los blogs que había en aquel momento, eran muy distintas a las que yo hacía en mi casa. Yo al final, yo soy argentina criada en España, tenemos una situación gastronómica pues muy mezclada y entonces era como yo las recetas que hago en mi casa no las encuentro por ahí. Y dije, bueno, pues las voy a poner para quien le guste, quien quiera probar otras cosas, pues ya está. Y yo siempre digo que se me fue de las manos, básicamente. Yo terminé de estudiar arquitectura y mientras estaba ahí entre que buscaba trabajo de arquitectura y creaba contenido para mi blog, en aquel momento al principio muy centrado en recetas, pero luego más centrado en la parte de información, ¿no? Porque veía que en estas comunidades precisamente había mucha gente con mucho desconocimiento de lo que era la patología que le afectaba, entonces decía, bueno, hay cierta información que la gente ya desde este punto de paciente, ¿no? Necesitamos tener, ¿no? Y bueno, y estaba un poquito entre estas dos cosas y llegué a Oviedo Emprende, que es una iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo, en la que te ayudan un poco como a organizar, a poner sobre el papel y llevar a la realidad un proyecto emprendedor. Y yo llegué ahí diciendo, pues yo hago estas dos cosas. Y me dicen, no es incompatible. Y yo, no, incompatible no es, pero no puedes llevar todo a la vez. O sea, mi experiencia, por lo menos en mi caso, yo necesitaba centrarme en una sola cosa, ¿no?
Y me empezaron a salir oportunidades de colaboración con distintas marcas, asociaciones a través de Sin Glutenismo y dije, bueno, pues por aquí. Y eso es, y justo en todo este proceso fue como convirtiéndome en esta figura de paciente experta, básicamente, ¿no? Desde este punto fue de donde surgió, pues bueno, todos los contenidos que hay en mi página, ahora ya mi página web, en principio era un blog, ahora ya es una página web, necesita un cambio y ya llegará, pero bueno, pues esto, ¿no? Con muchos recursos para el día a día, para poder vivir sin gluten, porque tiene su complejidad, ya hablaremos de ello, pero, pero esto, con estas cosas de, bueno, como paciente necesitas saber estas cosas para poder llevarlo a cabo con soltura, vaya. Y, y bueno, en una de estas, que yo también soy muy culo y cabeza inquieta para todo esto, yo decía, jolín, es que no puede ser que la gente no tenga estas cosas de base cuando la diagnostican. O sea, no puede ser que después de 3 años de tu diagnóstico, te enteres de que las lentejas vienen con granos de trigo intrusos, ¿sabes? Es como llevas 3 años haciendo mal estas cosas. Y dándole un poco de vueltas a cómo podía ofrecer esto de una manera pues ¿no? más fácil, más accesible a la gente, pensaba en un curso, pensaba en un libro y surgió la idea del manual ilustrado del sin glutenista. Yo siempre cuento la historia del manual ilustrado del sin glutenista con mucho, o sea, y hasta me emociono cuando lo cuento, pues esto, con mucho orgullo, pero sobre todo con mucho agradecimiento. Fue un proyecto autogestionado, es decir, salvo ilustrarlo, lo hice todo yo, ¿vale? Es decir, lo Lo edité editaste entero, tú, todo todo, esto, todo. sí. Y salió adelante gracias a un proyecto, a una campaña de crowdfunding en la que más de 300 personas y empresas dijeron, sí, sí, o sea, este libro tiene que existir y se financió gracias a esto. Eh, y bueno, esto fue en 2018. Ha habido 3 ediciones del manual ilustrado del sin glutenista y fue eso en noviembre y diciembre del año pasado que ya pues no puedo soportarlo más, ¿no? Pues lo que es la inversión económica, autogestionarlo todo, porque claro, con la consulta dietética que vino después ya no da, ¿no? Pero salieron 3 ediciones del libro, un libro que es, las cosas como son, precioso, muy práctico, ¿no? Muy accesible. Y la verdad es que muy agradecida, lo que te digo, ¿Y de ahora haberme lo podido sigues lanzar. vendiendo el libro o no? Porque puede ser que ahora ya no, ¿verdad? Ahora mismo está descatalogado, eso es justo. Es decir, cuando terminé la tercera edición, dije, bueno, muy a mi pesar, lo tengo que dejar aquí porque no hay ninguna editorial que lo esté recogiendo, ¿no? Como para llevarlo, o sea, encargarse ella de todo esto. Y yo no lo puedo estar asumiendo ahora mismo más. No sé si en algún momento volverán o no, por ahora no hay previsión de ello. Y no es porque no me lo pidan. O sea, cuando anuncié y con toda la pena, cuando anuncié que ya no le iba a editar más, eh, pues hubo lágrimas. Ya ves, es que claro, si es un libro que encima, por lo que cuentas, esta historia, ¿no? No es que yo sea un profesional y ahora me dedique a esto, sino que lo he vivido en mi propia carne, conozco cuáles son los sufrimientos, cuáles son los problemas a los que me enfrento como paciente, me hago paciente experto, que encima tengo una historia que contar. Ya no es solo la parte valiosa de que tú puedes transmitir todos tus aprendizajes, sino que aparte los transmites por medio de tu propia historia. Ostras, es que eso enamora. Bueno, primero es súper útil y luego que enamora porque es algo como muy, muy real, ¿no? Qué guay. Tal cual. Sí, sí, sí. Además es que obviamente a mí me diagnosticaron esto a los 22 años y hay muchas vivencias que yo no tengo en mis propias carnes, ¿no? Yo no fui niña celíaca, no tengo hijos celíacos, no tal. O sea, obviamente hay áreas en las que yo no tengo una experiencia en primera persona, pero es que se da la circunstancia de que hay muchas que afectan mucho al día a día del sin glutenista que sí. Por ejemplo, yo he viajado muchísimo, he vivido en otros países, entonces todas estas cosas están recogidas precisamente en el libro y hoy en día pues sí que las transmito a través de la consulta. Y justamente, muy a raíz de la publicación del libro, empecé yo pues a seguir, bueno, un poquito antes fue esto, me empecé a interesar por la parte dietética, nutricional, todas estas cosas, empecé a seguir un compañeros nutricionistas en redes sociales, sus contenidos, estas cosas, tenía cierta relación con ellos. Y me empezó a interesar este tema y fue cuando decidí formarme en todo ello. También es otra cosa que de alguna manera siento que se me fue un poco de las manos porque yo pensé en, bueno, jolín, pues voy a formarme en estas cosas para saber más, para poder ejercer, para todas estas cosas.
y no he sido consciente hasta hace relativamente poco de la importancia de los dietistas y nutricionistas en el manejo de la enfermedad celíaca, al final, o de las patologías relacionadas con el gluten, ¿no? Al final, estas patologías dependen en primera línea de la dieta sin gluten. Y claro, o sea, es una cosa que no pensamos, pero es que los profesionales sanitarios dedicados a esto son los dietistas y los nutricionistas. Es como, y es verdad que como no estamos en la sanidad pública, no, o sea, nosotras mismas, no, incluso no nos podemos llegar a no valorarnos a nosotras mismas, ¿no? Pero claro, pero no caemos en esto cuando, como pacientes, o no se nos tiene, o sea, desde luego esto está cambiando y ha cambiado mucho, pero no se nos tiene tan en cuenta y con mucho sentido. Es decir, si yo soy médico digestivo, te diagnostico enfermedad celíaca y no tengo un dietista al que mandarte, ¿qué te voy a decir? O sea, ¿qué te digo? Sí, sí. ¿Quieres que alguien te enseñe vete a la privada? Es que es horrible. Eh, y entonces, pues esto, ¿no? Al final es mi práctica clínica, es decir, una vez ya conseguí el título sí, de técnico superior en dietética, primero se orientó a esta cosa de, bueno, voy a ayudar a los inglutenistas a más de esta parte sanitaria, ya obviamente con toda la experiencia que llevo detrás como paciente, pero también aportando esta otra parte, ¿no? Bueno, pues vamos a aprender a organizarnos la alimentación, cómo nos desenvolvemos en ciertos entornos y estas cosas. Pero claro, ahora soy mucho más consciente de que el centro del seguimiento de los pacientes con patologías relacionadas con el gluten, una vez diagnosticados y sobre todo una vez estabilizados, ¿no? Porque si sigue habiendo malestares y estas cosas, pues por supuesto tenemos que ir de la mano con los digestivos u otros especialistas, porque también hay otras áreas. Pero esto es como que el núcleo central son los profesionales de la dietética y la nutrición, y hacemos falta. Claro, es que a ver si es una enfermedad. Ahora comentaremos, ahora empezaremos a hablar de tema gluten, celiaquía y demás, pero claro, es que es una enfermedad que depende por completo de la dieta sin gluten. O sea, el problema, ¿no? La definición es como el intestino se inflama cuando comes gluten. Obviamente la solución es nutricional, sí, sí. Esto que dices yo, por suerte, sí que creo que está cambiando en el mundo yo creo que de la población en general y de los médicos en particular. Yo creo que empezamos los endocrinos primero dándonos cuenta de decir, ostras, cuando empecé, yo me formé en el Hospital del Mar aquí en Barcelona y nosotros en el servicio teníamos 3 nutricionistas, las únicas 3 nutricionistas de todo el hospital. Bueno, O sea, y ya es una maravilla, ¿eh? Quiero decir. claro, es lógico que nosotros tengamos, ¿no? Es el servicio es endocrinología y nutrición. Y nosotros íbamos por ahí diciendo, es que sin nutrición, el de digestivo, los de digestivo no tenían. Oye, a ver si un día que se venga con nosotros y hacemos dieta sin gluten y tal, o en oncología, oye, tenemos este paciente oncológico, no sé cuánto. Claro, es que un endocrino sin nutricionista es como, ¿y qué hago yo? Yo no puedo tratar a mis pacientes sin un nutricionista. Ahora les está pasando a los oncólogos, les pasa a los digestivos, les pasa a los nefrólogos, les En pasa y dices, ostras, fertilidad, es sí, que sí. lo necesitamos. Tal cual, sí, sí. Y es eso, y por suerte ya te digo, lo que tú dices, los propios profesionales, los propios médicos lo están demandando más y vamos llegando. De hecho, en Cataluña ya hay dietistas y nutricionistas en la sanidad pública. Obviamente sigue habiendo, creo que me lo decía el otro día un compañero, creo que es uno por cada 50.000 pacientes, sigue siendo Madre muy, mía. muy poco. Pero claro, justamente yo me dedico, aparte de a patologías relacionadas con el gluten, al área de digestivo. Y es que, claro, hay un montón de patologías en las que como no esté involucrado el dietista o el nutricionista en el manejo de la patología, por supuesto, yo que soy una inflamatoria intestinal, obviamente necesita su tratamiento farmacológico y tal, pero por supuesto que la parte dietética tiene mucho de ayudar cuando la enfermedad está activa, pero también de prevención para los brotes, ¿no? Entonces es como, ostras, hace falta, claro que sí. Total. Y yo siempre digo en este tipo de dietas, porque al final, dependiendo de la patología, dependiendo del contexto, muchas veces hay que restringir cosas, ¿no? El paradigma sería la celiaquía y restringir el gluten. Pero claro, el médico como yo, que puede no tener ni idea de dietética, y te dice, pues no comas gluten, vale, genial. Pero ¿y qué dieta me queda después de restringir? A lo mejor me queda una dieta insípida, a lo mejor me queda una dieta con déficits nutricionales. O sea, al final muchas veces la parte más importante no es lo que quito, eso es lo fácil. Lo difícil es, una vez lo haya quitado, ¿ahora qué? ¿Cómo puedo aguantar yo esta dieta insípida? O lo que pasa muchas veces a gente que tiene intolerancias y que no acaban de diagnosticarle, ¿no? Que es, quito fibra, quito gluten, quito lactosa, quito pescado, quito no sé cuánto, quito no sé quinto. ¿Qué como? No, yo es que como arroz y pollo. Tal Vale. cual, tal cual. Y no solo nos llegan estos pacientes
quiero decir, esos pacientes que vienen con semejante restricción no solo nos llegan con problemas nutricionales, que por supuestísimos, ahí me dices tú con arroz y pollo a dónde vamos, sino también con muchas dificultades mentales, mucho miedo a reintroducir alimentos, ¿no? Porque es como, ostras, es que yo tengo asociado que cuando como ciertas cosas me produce un malestar terrible. Necesitamos atravesar esa barrera, pero es que además también nos llegan o sea, cuando atravesamos esta barrera y empezamos a reintroducir alimentos, claro que se produce una sintomatología porque tu intestino o tu sistema digestivo no está acostumbrado a esto y necesitamos reacostumbrarlo. Y este proceso de reacostumbrarte puede ser complicado, tedioso, ¿no? Por momentos doloroso o molesto. Y claro, y es que el problema es este, y que hayas llegado hasta este punto. Si lo hubiéramos Claro, detenido mucho antes, claro, sería bien claro, y es distinto. que también hay un tema, lo que dices, psicológico, que ya directamente a cosas que incluso no deberían sentarte mal, pero ya las has asociado, ¿no? La comida al final está súper ligada al tema de las emociones, para bien y para mal, Ujú. y claro, al final encima se enquistan las Sí, sí. cosas. Sí, sí. Vale, Dani, pues oye, vamos a empezar a hablar del tema del gluten, que estoy aquí, nos emocionamos tú y yo, que nos gusta Sí. el palique. Te quiero empezar preguntando, para poner un poquito de contexto, que la gente, yo creo que la mayoría de gente lo sabe, pero digamos, para empezar por un punto, ¿qué Ujú, es el gluten? ujú. Eh, que yo creo que ya se entiende qué es lo que sienta mal en la enfermedad celíaca, ahora lo repasaremos también, pero ¿qué es exactamente el gluten? ¿Es un veneno que no debemos comer o es algo que solo afecta a los pacientes con celiaquía? El gluten es un conjunto de proteínas, ¿vale? No es una proteína de súper alta calidad, o sea, no es imprescindible tampoco para la vida, pero tampoco tenemos evidencia hoy en día de que sea un veneno de por sí, de que suponga un problema de por sí para la población en general. Quiero decir, para la población en general, tanto si lo comen como si no, nos quedamos un poquito igual. Sí que es verdad que como por el tipo de proteína que confiere de elasticidad y esponjosidad a las masas y entonces pues a nivel organoléptico interesa mucho, ¿vale? En la industria alimentaria, tanto en productos procesados como en productos concretamente aquellos panificables, ¿vale? Esta proteína se encuentra en algunos cereales, sobre todo los de su familia, ¿vale? Trigo, cebada, centeno y otras variedades híbridas antiguas como la espelta, el triticale, el camut, ¿vale? Esto para que nos pongamos en contexto de, vale, si yo lo encuentro en estos cereales, en mi día a día, ¿en qué alimentos lo encuentro? Pues esto, en los panificables más tradicionales o farináceos, mejor dicho, derivados de los farináceos más tradicionales, magdalenas, galletas, panes, pastas, todo este tipo de cosas. Y lo que decía, se utiliza mucho en la industria alimentaria con una finalidad tecnológica porque confiere de esta elasticidad, estas cosas, ¿no? Entonces lo podemos encontrar como aditivo en ciertas cosas. Es verdad que hay muchos alimentos o muchos productos, mejor dicho, muchos alimentos por supuesto, que no contienen gluten de manera natural y muchos productos procesados que no lo necesitan realmente. Es decir, es verdad que tecnológicamente tiene un interés, pero se puede sustituir en algunos productos. Claro, cuando llegamos al diagnóstico de una patología relacionada con el gluten, que al final son aquellas en las que la, este es el gluten es el desencadenante de la patología, ¿no? O del empeoramiento clínico de la patología. Necesitamos evitar esta proteína. Entonces, no lo encontramos solo en estos productos procesados, es decir, no se trata solo de evitar el pan o la pasta o estas cosas, sino evitar los productos procesados en los que lo puedan contener, tanto en ingrediente como, y aquí viene la dificultad, de manera accidental, ¿vale? Es lo que comúnmente conocemos como traza. Entonces, por esto el lío con como sin gluten, porque claro, puede estar oculto de alguna manera. Entonces, de ahí viene Claro. la complicación. ¿Qué pasa? Que nos centramos mucho, justo lo que tú decías, nos centramos mucho en, vale, todo lo que no puedo comer, pero es como, ostras, pero es que si tú llegas recién diagnosticado a la consulta de dietética y te digo, vale, el gluten se encuentra en estos alimentos y entonces ya no puedes comer pan, pasta, galleta, no sé cuánto tal, te empieza a decir estas cosas en tu cabeza, o sea, tú colapsas. Lo primero que se te viene a la imagen, a la cabeza es, bueno, entonces, ¿qué como? No puedo comer nada. Claro, en cambio, si tú vienes a la consulta dietética y te digo, vale, te han diagnosticado celiaquía, supone que tienes que llevar una dieta estricta sin gluten, entonces estos son todos los alimentos en los que no hay gluten por naturaleza, fruta, verdura, hortalizas, pescados, legumbres, tal.
la imagen que se te monta en tu cabeza es bien distinta. A ti se te ha montado ya un menú en la cabeza, has visto, bueno, pues voy a poder seguir comiendo pescado al horno con unas verduras, todo bien. Ahora hay que verlo como en positivo, ¿no? Vale, esto es lo que no, pero ¿hacia dónde voy ahora, no? Es Eso es, mejor, sí, sí. 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 Muy bien. Y oye, decías que el tema de las trazas, o sea, Ujú, ya no es solo los alimentos que de manera natural lleven gluten, ujú, sino que hay otros tantos que aunque no lo lleven se contaminan y otros ujú, tantos que aunque no lo lleven la industria lo fuerza por un ujú. tema de que sea más apetitoso y demás. O sea que al final hay que estar atentos, pues eso, casi que lo menos importante diría yo es lo que lo lleven de forma natural, ¿no? Sino todo lo que se lo ponen porque sí. Efectivamente. Concretamente o sea, en nuestro contexto hay una normativa que define que hay 14 alérgenos que hay que declarar de manera obligatoria, ¿vale? Y uno de ellos son los cereales con gluten. Luego hay huevo, pescado, crustáceos, otras cosas, ¿vale? Leche, tal. A diferencia de con otros alérgenos, es verdad que esto lo tiene bastante en común con el tema de los frutos secos. A diferencia de otros alérgenos, el problema del gluten es que, o de los cereales con gluten, es que su trazabilidad es muy complicada. Es decir, tú piensas que cuando hablamos de dónde encontramos el gluten en estos cereales y por lo tanto en sus harinas, eh, si yo en una industria alimentaria comparto líneas de producción o de envasado o de transporte o de cosas, transporte de producto no envasado, ¿vale? Pero si yo tengo un camión, por ejemplo, en el que transporto granos de trigo y en este mismo camión transporto lentejas o transporto arroz, en este camión se puede encontrar de manera accidental granos de trigo, ¿vale? Entonces, esto es lo que conocemos como la trazabilidad del producto. Entonces, por este tipo de cosas que se comparten fábricas, o sea, se comparten medios de transporte, de cultivo y de estas cosas, y esto, y líneas de producción, y por la volatilidad que tienen las harinas, es muy difícil llevar a cabo una correcta trazabilidad. ¿Qué necesitamos? Pues líneas independientes de producción, analíticas periódicas de contenido en gluten, para ver que yo termino de elaborar mi producto que sea, por ejemplo, una tableta de chocolate, y el producto final contiene menos gluten del que puede afectar a un sin glutenista. Claro, si hace falta dinero. Sí, efectivamente, interés también. Es verdad que somos ¿no? Pues un público objetivo en cuanto a interés de la industria alimentaria, las cosas como son, Sí. pero todas estas cosas de líneas exclusivas, controles periódicos y demás requieren de más dinero, cuestan más. Por eso los productos sin gluten son más caros. ¿Son más Otra caros? cosa, otra cosa es lo que, cómo Ya. tendría que ser, ¿no? Pero esto viene de aquí. También hay otra cosa que la gente no suele saber respecto a la elaboración de productos ya específicos sin gluten, y es que yo no puedo utilizar un mismo, obviamente no la misma máquina a la vez, ¿no? Pero un mismo diseño de máquina, ¿vale? Una máquina habitual con la que se hace unas barras de pan con gluten, unos pan de molde con gluten, no sirve para el pan sin gluten. ¿Y eso? Necesito desarrollar máquinas específicas que me permitan trabajar masas que no tienen gluten. ¿Por qué? Porque la textura es completamente distinta. Ah, amigo. Claro. Entonces, este desarrollo ¿no? Esta investigación y desarrollo detrás de ya no solo las recetas, la trazabilidad de los productos, ¿no? De todos los ingredientes y asegurarme de que están certificados sin gluten, sino encima tener maquinarias diseñadas específicamente para poder manejar estas masas, es que requiere una inversión económica muy Claro, importante. Sí, sí. claro. Sí, sí. Y realmente, porque, bueno, yo creo que ha quedado claro ya que comer, antes que comer, fabricar sin gluten y asegurar que el producto final no lleva gluten, es lo que tú dices, todo el tema de la trazabilidad, la fábrica, la logística, la maquinaria, o sea, es difícil, es caro. Realmente, para una persona con enfermedad celíaca, ¿es necesario ese control tan estricto que haya cero gluten o hay un pequeño margen? Porque, y perdona, porque aquí no quiero adelantarme. Si me puedes decir qué es exactamente la enfermedad celíaca y entonces si necesitan realmente ser tan estrictos con el control del gluten o tienen un pequeño margen de acción. Vale, la enfermedad celíaca es una patología sistémica inmunomediada que se presenta en individuos genéticamente susceptibles y que se desencadena ante la ingesta de gluten o de prolaminas asociadas. ¿Vale? Realmente es de la prolamina de gluten y otras prolaminas asociadas, no tanto el gluten en sí como una de las proteínas que tiene el gluten. Pero bueno, de aquellas proteínas que forman gluten. ¿Vale? ¿Qué quiere decir todo esto?
Es una enfermedad sistémica, esto quiere decir que no solo nos afecta al sistema digestivo, es decir, pues se me inflaman las vellosidades intestinales, se deterioran las vellosidades intestinales, sino que a raíz de esto puede dar la cara por cualquier lado, ¿vale? Puedo tener otras patologías autoinmunes, puedo tener osteoporosis, puedo tener anemia, puedo tener abortos de repetición. O sea, en los pacientes celíacos esto les afecta a nivel de todo el cuerpo, ¿vale? Inmunomediada quiere decir que se produce ante la respuesta, o sea, que ante la presencia de gluten por ingesta o de las prolaminas de gluten por ingesta, se produce una respuesta del sistema inmunológico. Básicamente, nuestro sistema inmunológico identifica el gluten como un patógeno cuando no lo es. Decíamos que el gluten no es un veneno, simplemente es que nuestro sistema inmunológico está confundido y peta por este lado. De hecho, es de las pocas, por no decir la única, patología autoinmune, y decimos que es autoinmune porque en este proceso de reaccionar nos ataca a nosotros mismos, ¿vale? Es la única patología autoinmune en la que conocemos el desencadenante, es decir, el gluten. Yo retiro el gluten de la dieta, el paciente mejora. Esto en otras patologías autoinmunes no sabemos por qué una persona con diabetes tipo 1 desarrolla la diabetes y más allá de, bueno, de paliarlo, ¿no? De hacer los controles de glucemias y estas cosas, de suministrarse la insulina, pero no sabemos de dónde viene que esta gente lo desarrolle, ¿vale? Sí, qué curioso, no lo había pensado nunca, muy buena, sí. Claro, y la verdad es que esto para Mike, ¿no? O sea, sin quitarle importancia a la dificultad de llevar la dieta sin gluten y sobre todo en nuestro contexto, tenemos mucha suerte en este sentido, no dependemos de un fármaco, no, tenemos un manejo de la patología y un pronóstico muy bueno, porque al final es como, vale, yo elimino el desencadenante, ya me preocuparé de cómo hacer esto bien, pero yo elimino el desencadenante y si no se me ha diagnosticado demasiado tarde, si va todo bien, yo estoy bien, ¿vale? Es verdad, o sea, existen la enfermedad celíaca refractaria, que esta es aquella en la que realmente no hay respuesta, pero son casos muy, muy raros, ¿vale? Y generalmente, o sea, de hecho, las mayores complicaciones vienen por el retraso diagnóstico, no tanto porque no se pueda manejar la enfermedad, ¿vale? Decíamos que es sistémica, inmunomediada, que se presenta en personas genéticamente susceptibles. Esto quiere decir que hace falta una base genética. La base genética es más grande de la que vemos. Nosotros nos referimos sobre todo a la parte genética, al HLA, ¿vale? Hay parte genética HLA y no HLA. Y la HLA es la que podemos mirar hoy en día, básicamente. Vale. Y entonces lo que miramos es si se encuentran aquellos haplotipos característicos de enfermedad celíaca, ¿vale? De Q2.5, de Q8, de Q7.5 y de Q2.2. Eso es una especie de estudio genético para ver si tienes ese gen, ¿no? Que te Eso es. predispone. Lo que nos determina esto es si tú tienes la capacidad de desarrollar enfermedad celíaca. Otra cosa es que luego la desarrolles o no. De hecho, en nuestro contexto, la gente, o sea, en torno al 30% de la población indoeuropea, ¿vale? Tiene esta base genética que le predispone a desarrollar enfermedad celíaca, pero solo el 3-4% de ellos la acaban desarrollando, ¿vale? Hay muchas teorías al respecto, pero una de ellas tiene que ver con, uno de los motivos tiene que ver con toda esta otra parte genética que no vemos, ¿vale? Hay muchos más factores genéticos que no sabemos, también hay factores ambientales, ¿no? El consumo de gluten y estas cosas. Hoy en día no sabemos por qué hay personas que acaban desarrollando celiaquía y otras que no, pero bueno, esto es así. Y luego esto que se desencadena por la ingesta, muy importante. A nosotros no nos afecta tocar el gluten con las manos, sino comerlo, ¿vale? El momento en que llega al sistema al intestino delgado es donde se produce la reacción autoinmune. Y esto por la ingesta de las prolaminas de gluten u otras prolaminas asociadas. Lo que decíamos, el gluten es un conjunto de dos proteínas, ¿vale? Cuando estas dos proteínas forman gluten, estas son aquellas a las que nosotros presentamos reacción autoinmune. Y es esto. Son aquellas que sí, tienen una estructura concreta que nos hace... ¿no? Correcto. De hecho, está todo el tema que es un lío con la avena, y es que la gliadina es una de las prolaminas es la prolamina del trigo, la avenina es la prolamina de la avena, ¿vale? Y concretamente la avenina, dentro de su conjunto de proteínas, no forma gluten. Entonces podemos decir que la avena no tiene gluten. Vale. Pero como la avenina se parece tanto a la gliadina, hay sistemas inmunológicos desinglutenistas que reaccionan ante ella como si fuera lo mismo, ¿vale? Se produce lo que se llama una reacción cruzada. Pero en principio, y hay que detectar a estos pacientes celíacos para que puedan saber que tienen que llevar una dieta sin gluten y sin avena. Pero en principio eso, la inmensa mayoría de los celíacos o de los glutenistas en general van a tolerar la avena.
siempre certificadas sin gluten porque esto es otro tema más. Vale. Y en cuanto a las cantidades que decíamos, Eso. 0 gluten, ¿no? O sea, mínima cantidad de gluten ya desencadena toda esta reacción La autoinmune. realidad es que no tenemos exactamente medida cuánta cantidad de gluten toleramos, ¿vale? Hay un estudio muy pequeño de hace unos cuantos años en los que se le dio gluten a pacientes celíacos, es decir, se le daba con grupo de control, ¿vale? Pero se daba cero, o sea, placebo, 10 miligramos y 50 miligramos de gluten y parece que hasta 50 miligramos de gluten al día no generan problemas, ¿vale? Pero sí que había pacientes que con 10 miligramos de gluten al día ya empezaban a empeorar, ¿vale? A raíz de esto surgió lo que conocemos como las 20 ppm. ¿Qué son las 20 ppm o partes por millón? Esto es una medida de concentración, ¿vale? Esto es muy importante que entendamos la diferencia. Cuando yo hablo de 10 miligramos de gluten al día, ¿vale? Hablo de una cantidad absoluta, ¿vale? Como te digo, 1 kilo, ¿vale? Pues 10 miligramos de gluten al día. Cuando hablo de 20 ppm, hablo de una cantidad de concentración. Es decir, si yo tengo 1 kilo de comida, van a ser 20 miligramos de comida. Claro. ¿Vale? Entonces, teniendo un poquito esto en cuenta, teniendo en cuenta lo de los 50 miligramos de gluten, se hizo una especie de regla de 3, para que me entiendas, y se dijo, vale, una persona normal que lleve una alimentación saludable basada en alimentos poco procesados y demás, entre la cantidad de comida que coma a lo largo del día, pues si nos ponemos este umbral de 20 partes por millón, sabemos que no va a llegar a los 50 miligramos de gluten al día, ¿vale? De ahí viene esta cifra. Claro, ¿cuánto es 50 miligramos de gluten? Muy poco. Es que estuve el otro día justamente por historias haciendo esta cuenta con mi hermano y es que es muy poco. Entonces es como, vale, no podemos permitirnos el cometer transgresiones voluntarias, esto de, pues mira, me lo como aunque tenga gluten o no sé si tiene gluten o no, me lo como o consumir alimentos lo diré, con presencia no intencionada de gluten, lo de las trazas, porque no sé cuánto gluten va a haber ahí, ¿vale? Entonces necesito hacer la dieta estricta, sin gluten, sin transgresiones de por vida. Claro, o sea que casi que esas 20 partes por millón ya las vas a consumir sin querer. O sea, eso es, claro. ese es el margen que tenemos extra, ¿no? Sí, pero que no podemos utilizarlo, digamos, adrede. Eso es, sí. Y de hecho, una cosa que yo siempre cuento mucho, lo hablamos mucho en la consulta dietética, es yo tengo que hacer en mi día a día todo lo que esté en mi mano para llevar la dieta estricta sin gluten, sobre todo por aquellas veces en las que no voy a poder controlarlo. Claro. Va a haber veces en las que por error, o sea, que yo lo voy a mirar todo, lo voy a hacer todo bien y no sé cuántos, pero por error humano, y esto pasa, me voy a contaminar, ¿vale? Entonces, bueno, pues por todas las veces que por error humano me voy a contaminar, necesito hacerlo siempre lo mejor posible. Realmente llega un punto en el que tengo que confiar, ¿no? Yo, por supuesto, voy a un restaurante, pregunto todo. Bueno, primero voy a un restaurante en el que sé que hacen las cosas, ¿no? Me identifico y demás y tal y cual. Y puede haber un error. En el restaurante que más claro lo tenga y más mejores protocolos tenga, puede haber un error del tipo que sea y que me pongan gluten sin darse cuenta. Bueno, suerte que al menos tenéis ese margen, ¿sabes? De las 20 partes por millón. Y sobre todo que no somos alérgicos, realmente. A mí no me va a dar un shock anafiláctico. Es verdad que la respuesta de cada paciente, la respuesta sobre todo en síntomas va a ser distinta, ¿vale? La respuesta inmunológica es la misma para todo el mundo hasta donde sabemos hoy en día, ¿vale? Pero luego lo malo que te pongas va a depender de cada persona. Esto no nos hace más o menos celíacos, sino que cada uno presenta síntomas, incluso una misma persona en distintos momentos de su vida va a presentar síntomas distintos y esto no correlaciona con la gravedad, entre comillas, de la contaminación, ¿no? Vale, oye, y ahora que dices esto de los síntomas, ¿cuáles serían los síntomas para sospechar que yo puedo tener, no lo sé, y puedo tener una enfermedad celíaca? Justo como la enfermedad celíaca es sistémica, puede ser cualquiera. Vale. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta de entrada es que no son imprescindibles, ni mucho menos, los síntomas digestivos, ¿vale? Durante mucho tiempo se tuvo esta idea de que si no hay diarrea no es celiaquía y esto no es así, ¿vale? De hecho, dentro de los digestivos puede cursar la celiaquía con estreñimiento, era exactamente mi caso. Ostras. Sí, pero sobre todo hay que mirar mucho más toda la parte sistémica, ¿vale? Cosas que podemos tener presentes están, por supuesto, bueno, problemas digestivos, ¿vale? No vamos a infravalorarlos, pero también extradigestivos de problemas de dolores de articulaciones, cansancio extremo, abortos de repetición, problemas de fertilidad,
hay un montón, porque además depende un poco de las franjas de edad. Por ejemplo, en niños pequeños observamos problemas de crecimiento, de que cojan peso. En adolescencia sí que podemos observar una menarquía retardada, cambios de humor, por ejemplo, también lo de la irritabilidad lo encontramos mucho en niños pequeños también. A mí me pasaba de adulta, ¿eh? Yo tenía muy mala leche y era la celiaquía. En realidad soy buena persona. Sí, sí, sí. Entonces, pues esto, hay mucho por ahí, temas de falta de densidad ósea, ¿vale? Osteopenia, osteoporosis, estas cosas, fracturas sin explicación. Vale, ¿y todo esto está mediado por la desnutrición o es más tema inmune? Hay de las dos cosas. Vale, porque es que me suena mucho, todo lo que me está diciendo me suena mucho a, ostras, claro, estoy desnutrido, pues se me retrasa la regla, no crezco, me van mal los huesos, me va mal, o sea, me suena mucho todo a desnutrición. Claro, viene mucho por ahí. Al final yo cuando tengo el intestino dañado, o sea, lo que pasa en la celiaquía no controlada es que tengo el intestino dañado y no puedo absorber correctamente los nutrientes de aquello que estoy comiendo. Entonces, claro, esto puede petar por cualquier lado, ¿no? No absorbo correctamente el calcio y la vitamina D, tengo problemas de densidad ósea. No absorbo correctamente el hierro, la vitamina C, estas cosas, tengo problemas de metabolismo del hierro, tengo anemia ferropénica, tal. No absorbo bien la vitamina B12, tal. Estas cosas, ¿vale? Pero también ten en cuenta que cuando estamos en una celiaquía no controlada, esto es previo al diagnóstico, una celiaquía que no se hace bien la dieta sin gluten, el sistema inmunológico está concretamente en alerta, ¿vale? Entonces provoca estas cosas por otro lado. De hecho, una cosa muy importante del manejo, o sea, del diagnóstico precoz y del manejo de los pacientes sin glutenistas es necesitamos no tener a tu sistema inmunológico alerta cuando no toca, porque puede petar otra patología autoinmune por ahí. Claro. No, mira, no me lo había planteado nunca así, pero claro, si estás. Ya, a lo mejor incluso no te está dañando en exceso el intestino, pero tienes ahí, ¿no? Las defensas a las que saltan, eso no puede ser bueno. Claro, sí, sí, hay que tenerlos tranquilitos. El sistema inmunológico conviene tenerlo tranquilito para que responda cuando toca. Sí, madre No mía, aquí... las que puede liar el Sí. sistema inmune. Muy bien. Y entonces, si yo tuviera alguno de estos síntomas, que ya hemos dicho que puede ser cualquiera, pero sospecho, me encuentro mal y que puedo tener celiaquía, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Voy al médico? ¿Qué pruebas me tiene que hacer? ¿Cómo puedo acabar de confirmar o descartar que lo que me pasa es una celiaquía? Hoy en día, en nuestro contexto y con el protocolo que tenemos, la atención o la sospecha de enfermedad celíaca empieza en atención primaria, ¿vale? Tú te vas a atención primaria y te tienen que hacer una analítica específica de celiaquía, ¿vale? Aquí lo que miramos es una analítica completa de valoración nutricional para ver si está habiendo problemas de mala absorción y unos anticuerpos específicos, ¿vale? Los ideales, los magníficos, más maravillosos que funcionan de todos por su especificidad y demás, son los anticuerpos antitransglutaminasa tisular tipo 2 IgA, ¿vale? Básicamente esto es, detectamos en sangre esta respuesta autoinmune que se produce a nivel intestinal. Estos anticuerpos que genera el sistema inmunológico ahí en ese momento, lo podemos detectar en sangre. Muy importante, porque queda aquí y en todos los lados, siempre en dieta con gluten. Nunca jamás debemos retirar el gluten antes de pasar por todo el protocolo, de agotar la vía diagnóstica, ¿vale? Porque si cuando retiramos el gluten, veníamos comentando, ¿no? Si yo retiro el gluten, yo vuelvo a la normalidad. Entonces, se me falsean las pruebas diagnósticas. Claro, desaparecen los anticuerpos y me quedo sin diagnóstico. Ahí está. Se debate mucho, se habla mucho de qué tan importante es el diagnóstico. Mucho, Yeah. ¿vale? Eso hay que decir, muchas veces lo vemos como el tener el papelito y ya está, pero es mucho más complejo que esto. Tú piensas que una persona celíaca que necesita llevar una dieta sin gluten estricta, una persona incluso con sensibilidad, pero bueno, esto es otro rollo, es complejo, es un estilo de vida complejo de llevar a cabo y créeme que si no tienes esa motivación del papelito, vas a asumir unos riesgos que una persona con papelito, con diagnóstico, no los asumiría. Entonces, de verdad, asegúrate de que tu diagnóstico está bien hecho y esto pasa por no retirar el gluten. Y justamente esto de la demonización del gluten, de el gluten es un veneno, es inflamatorio, es no sé cuántos tal, complica, no te imaginas cuánto el diagnóstico de estos pacientes. Y luego se nos quedan ahí en el limbo y es como, ¿cómo te explico ahora? Imagínate, ¿cómo te explico ahora que tenemos que reintroducir el gluten? Eso que tú en tu cabeza dices, pero es que esto me hace mal. Ya, pero tengo que reintroducirlo No, es que dices que no me lo imagino, pero realmente lo veo en la Lo consulta. ves.
imagino. pacientes que me vienen, no, es que a mí el gluten vengo porque quiero una dieta porque sin gluten porque me sienta mal. Y es, a ver, primero, yo no soy dietista, vamos al nutricionista. Y segundo, ¿cómo te has quitado el gluten? ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos a medias? ¿Qué hacemos? ¿Damos por hecho que eres celíaco y y hacemos una dieta sin gluten? Pero lo que tú dices, no la vas a hacer tan estricta porque no tienes la motivación. Y el día, pues cuando estés de vacaciones en un restaurante, no sé qué, dirás, bueno, si total tampoco soy celíaco, ¿no? Claro, y no podemos hacer el diagnóstico bien, entonces nos quedamos ahí en tierra de nadie. Sí, de hecho, es esto, yo me tomo unas molestias a la hora de ir a una boda, de viajar, de comer en un restaurante, que de verdad que si no tienes el diagnóstico, no te las vas a tomar y a lo mejor es que no te hacen falta, ¿sabes? Entonces es muy importante que sepamos hasta qué punto tú tienes que tal. También te digo, es muy difícil decir, me sienta mal el gluten, porque es que el gluten está en muchos alimentos y además muchos de ellos que tienen, o sea, aparte del trigo, aparte de gluten, tiene otras sustancias que pueden generar sintomatología digestiva. Esto de entrada. Pero es que además, si yo me quito el gluten, y no es que me quite el gluten, es que me quito una serie de productos más procesados que a lo mejor no me vienen bien digestivamente o a nivel sistémico, ¿no? Pues a lo mejor algo con grasas de peor calidad, con mucha cantidad de azúcares y tal, y lo que estoy haciendo no es comer sin gluten, sino llevar una alimentación más nutritiva. Sí, claro que te vas a encontrar mejor, Claro. pero a lo mejor no es por el gluten, ¿no? Sino por el diseño de la alimentación en general. Entonces es muy importante que todo este proceso se haga de manera acompañada, guiada y demás. También te digo, yo no soy una nazi del papelito, ¿vale? Porque hay situaciones en las que yo verdaderamente es imposible. Tengo yo una paciente que le da unas reacciones ante la más mínima contaminación de trazas de gluten que ella no tiene diagnóstico, pero es como, evidentemente, no, o sea, yo te informo, pero evidentemente tú vas a ser adulta responsable para decir, mira, yo no quiero hacer la reintroducción de gluten, lógicamente, porque con cómo te pones, ya me lo puedo imaginar, pero eso sí, como si fueras celíaca a todos los efectos. Bueno, Y esto lo educamos en la consulta, pero insisto, todo consensuado y bien informado. bueno, no, pero también es una estrategia válida. Al final, cada uno es responsable de su salud. Lo que tú dices, tú informas y cada uno decide. Pero yo creo que en este caso, sentándote tan mal, ya tienes esa motivación para hacer una dieta sin gluten estricta. Que al final el diagnóstico en el fondo no es solo como en negativo, es decir, no, mira, tienes el diagnóstico, estás condenado a hacer la dieta sin gluten y a sufrir, que ahora quiero preguntarte por las dificultades que tenéis. También puede ser en positivo, ¿no? Es decir, oye, descartamos el diagnóstico y vale, te sienta mal, pero tienes más margen de maniobra. Sí, sí, Es sí. decir, si un día se contamina, si un día te lo puedes saltar y no te sienta mal del todo, pues oye, genial, porque no tienes que ser tan estricto como si tienes el papelito, o sea, para lo bueno y para Fíjate, lo malo. fíjate que no, ¿eh? Fíjate que no va tanto por ahí y justamente por aquí viene también toda la parte de la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. Háblame de la sensibilidad. Vamos a ver qué es esto, que yo tengo un lío que no me aclaro. Mira, se definen como aquel conjunto de síntomas y signos que, sin ser celiaquía, sin ser patologías digestivas, sin ser alergia al trigo, sin ser ninguna cosa tal, yo retiro el gluten y realmente retiro el gluten y el paciente mejora, vuelvo a meter gluten y el paciente empeora. Gluten o trigo. También te digo que no se sabe exactamente si es gluten u otras partes del trigo, pero bueno, yo lo retiro y el paciente mejora, lo vuelvo a meter y el paciente empeora. Vale, y a esto le llamamos sensibilidad al gluten no celíaca. Si sea al gluten o al trigo, por esta cosa de que no sabemos bien, no Vale. celíaca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca? Por un lado, que muchas personas llegan a este diagnóstico sin haberse podido descartar bien todo lo demás. Lo que decíamos de, estás haciendo una dieta sin gluten, entonces ya no te puedo hacer correctamente las pruebas de enfermedad celíaca, tal y cual. No tienen la sensibilidad no tiene unas pruebas diagnósticas, unos marcadores propios, ¿vale? Se diagnostica por descartes. Entonces te digo, yo descarto todas estas cosas, te quito el gluten y mejoras. Claro, porque los anticuerpos son negativos en estos pacientes que Claro, incluso bueno, aunque o coman son gluten. inespecíficos o está ahí. O Ya. sea, de hecho, con la prueba, en la parte genética, hay gente que sí que tiene predisposición genética y gente que no, tal. Entonces, problemas que tenemos con la sensibilidad. Por un lado, que muchas veces la gente llega a un diagnóstico de sensibilidad porque no se ha podido descartar correctamente celiaquía, ¿vale? Ujú. Eh, Luego no sabemos estos pacientes hasta qué punto toleran trazas, transgresiones o se van a mejorar o se van a curar en algún momento y luego que tiene todas estas otras cosas en común con los trastornos funcionales digestivos, síndrome de intestino irritable, sobrecrecimiento bacteriano, ta, ta, ta.
precisamente por esto que comentábamos, de que cuando yo como gluten no solo como gluten, sino que también Claro. como el trigo, ¿vale? O sea, quizás un cajón desastre, ¿no? Que hay como celiaquías muy leves o medio intolerancias, o en realidad no soy intolerante al gluten, pero a otra parte que suele acompañar el gluten y entonces me confundo. Tampoco, o sea, realmente no es tanto un cajón desastre en el sentido de, bueno, pues era esto, o sea, simplemente por la cosa de que tiene su propio protocolo, es decir, aunque no tengamos marcadores específicos, tiene su protocolo diagnóstico, ¿vale? Vale. Entonces, no es tanto lo tuyo son nervios, que eso Ya. sí que es más cajón desastre, ¿vale? Sino que tiene un protocolo. Luego, por ejemplo, esto que comentas, ¿no? Realmente la intolerancia al gluten no existe, porque el gluten como proteína que es no produce intolerancias. ¿Vale? Las intolerancias se presentan solo a los azúcares presentes en ciertos alimentos. Entonces, sí, definimos un poco esta entidad que es la sensibilidad al gluten no celíaca dentro de las patologías relacionadas con el gluten y sobre todo esto, hacemos la dieta estricta sin gluten, igual que con las personas celíacas, por estas cosas que te digo. Es que muy probablemente muchas personas con diagnóstico de sensibilidad sean realmente celíacas. Claro. Si yo no sé si toleran trazas, transgresiones o se van a curar, sería irresponsable por mi parte decirles, bueno, pues no te preocupes que de vez en cuando o en pequeñas cantidades no te va a pasar nada. Si dentro de 30 años se descubre que sí, ¿qué pasa? Claro. ¿Vale? Entonces, en todas las personas que aplicamos dieta, o sea, de patologías relacionadas con el gluten, que aplicamos dieta sin gluten, es dieta estricta sin gluten, de por vida o como muchísimo hasta próximo aviso. Ah, vale, pues fíjate, yo pensaba, porque primero, para aclarar y que quede claro, entonces la sensibilidad al gluten no celíaca es, sienta mal comer gluten, pero no tengo todas las pruebas de positivas que me confirman la enfermedad, de genéticas, a veces están, a veces no, a veces a medias, anticuerpos, a veces están, pero inespecíficos o no están, o cualquier otra cosa de desnutrición, de síntomas. O sea, es, el gluten me sienta mal, pero no puedo confirmar una celiaquía. Ese sería un poco el cuadro. Sí, ni celiaquía ni alergia. O sea, muy importante esto también, hay que descartar celiaquía. Muchas veces lo que te digo, no lo podemos descartar porque no se ha podido hacer bien el protocolo, pero bueno, pongamos, descarto celiaquía, descarto alergia al trigo, eso también es importante. Vale. Aunque también te lo digo, el tratamiento va a ser el mismo, pero bueno, descarto alergia al trigo, sobre todo por las implicaciones, ¿vale? De que no es lo mismo si yo tengo una alergia al trigo con riesgo de shock anafiláctico si tengo una sensibilidad Claro. al gluten. Porque la alergia sí que sería más, pues, eso que me hincho, ¿no? Me da como que se me puede hinchar los labios, la cara, incluso tener, lo que decías, un shock. Sí. Y luego tenemos que descartar otras patologías que generalmente digestivas que cursan con una sintomatología compatible. El problema de las patologías digestivas es este, que es como, ya, me duele la tripa, pues Ya, tengo diarreas, todo lo que puede ser dentro de una ya diarrea, ves. ¿no? Entonces, Claro, ahí el diagnóstico diferencial por parte de los digestivos es clave, vamos, por supuestísimo. claro, sí, sí. Luego tenemos que esto, ya lo comentaremos otro día, el famoso síndrome del intestino irritable, ¿no? Que eso Mm. es cuando ya hemos descartado todo y no tienen nada, no, pues ahí sí que te vas al cajón desastre, ¿no? Del intestino irritable. También tiene el síndrome de intestino irritable, tiene sus propios criterios de diagnóstico. Otra cosa es que no se hagan correctamente siempre, ¿eh? Pero tiene sus criterios diagnósticos. O sea, esto me gusta mucho explicarlo en consulta porque me dicen, no, me dijeron que síndrome de intestino irritable. Es como, bueno, que decir, yo no soy quien para poner en duda diagnósticos, pero sí que me gusta transmitir esta cosa de, bueno, una cosa es que se use como cajón desastre, pero pues, o sea, no debería serlo. Realmente tiene sus propios criterios, Roma y demás para esto. Vale. Vale, Dani, y yendo ya un poquito más a la parte práctica, porque yo creo que ya se intuye lo difícil que es el manejo correcto de una dieta sin gluten, que tiene que ser además sin traza, súper estricta y demás. ¿Cuáles son las dificultades principales que os encontráis cuando tenéis que comer dieta sin gluten? Bueno, y luego te comentaré, porque quiero aparte que me des qué consejos son, cuáles serían los principales consejos que me das. Vamos a empezar por las dificultades. Bueno, la primera dificultad es que te diagnostican enfermedad celíaca y te mandan a la calle sin nada más que a dieta sin gluten. O sea, nadie te cuenta todo esto de entrada, ¿no? Entonces, esta por supuesto, es la primera barrera, que te tienes que buscar tú la vida, ¿vale? Pero yendo a las áreas de cómo afecta en tu día a día, tú tienes primero que aprender qué cosas tienen gluten y cuáles no las tienen. Es decir, de base, qué es lo que yo puedo comer. La segunda parte de más allá de qué es lo que yo puedo comer es el cómo hago para mantener las medidas de seguridad alimentaria para que esto no acabe teniendo gluten de manera accidental, lo que conocemos como el contacto cruzado o hasta hace bien poco contaminación cruzada. Esto es cuando el gluten entra en contacto de manera accidental, directa o indirectamente, con un alimento o un producto, un plato que no lo tiene.
Lo tercero es comer fuera de casa, es decir, que yo salgo, o sea, yo como celíaca, no me puedo permitir el lujo de entrar a cualquier restaurante y decir, soy celíaca, necesito comer sin gluten y que sepan exactamente todo lo que supone. Etiquetados, contaminación cruzada, tal. Claro. Y luego una última parte de, vale, si ya estamos hablando de que es complejo comer fuera de casa, imagínate si tengo que hacerlo en otros países, en otros idiomas y tal, ¿no? La realidad sin glutenista varía muchísimo de unos países a otros. Bien por conciencia social, por conocimiento de la materia y demás. Entonces, claro, esto, y además en un contexto en el que hacemos todo en torno a la comida, porque no podemos celebrar nada sin comida, no podemos reunirnos con los amigos sin comida de por medio, pues complica todo mucho. Al final, nosotros cuando somos inglutenistas, mínimo, dependiendo cuántas veces comamos al día, ¿no? Pero somos inglutenistas 3 veces al día, más todas las veces que comamos, todas las veces que quedemos con amigos, más todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, las implicaciones por momentos son muy pesadas mentalmente, pero también te digo, lo hacemos con éxito, o sea, lo llevamos a cabo teniendo muy clara la motivación y sobre todo las bases de cómo funcionan las cosas, eh, lo llevamos a cabo y podemos vivir perfectamente sin pararnos de nada. De hecho, lo que te decía de que yo tengo ¿no? Se da la circunstancia de que he vivido fuera en varios países y tal. Yo me acuerdo a mí cuando me diagnosticaron celiaquía, en aquel momento y todavía hoy, esto de que te tiran a la calle sin decirte nada, como mucho te recomiendan que vayas a la asociación de tu comunidad autónoma, asociación de celíacos de tu comunidad autónoma, y si tienes la suerte de caer en una asociación que está pues activa, que tiene profesionales, o sea, que está profesionalizada de alguna manera, que trabaja y demás, bueno, pues te cuentan cosas y te dan unos primeros consejos de cómo hacer estas cosas. Realmente están haciendo un trabajo por dejación de funciones de otros, Totalmente. Y es que una muy, pena. muy loable su labor, por supuestísimo, y muy necesaria de cara a favorecernos o a trabajar por el colectivo, pero no deberían ser ellas quienes están recibiendo a estos pacientes. Pero bueno, esto como que te cuentan estas cosas y yo me acuerdo cuando fui a la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana, que les estaré eternamente agradecida, me dijeron todo esto y dije, pero es que me dijeron, y a la hora de comer fuera de casa lo vas a tener más difícil y cuando viajes fuera pues también y dije, pero es que yo el año que viene me voy a vivir a México. Ajá, Yo, genial. yo ni me planteé que me fuera a quedar en mi casa, ya veré como allí, ¿no? Entonces sí que es verdad que esto, que nada nos tiene por qué detener, pero sí que pues requiere unos esfuerzos añadidos a Claro. una vida pues normal, como quien dice. Bueno, me quedo con el mensaje porque parece como que lo pintamos todo muy negro porque es verdad, es difícil, es difícil. La verdad es que yo por suerte no puedo comer gluten y no me hago una idea ahora con todo lo que me dices, ostras, es que cuando te pones a pensar en el día a día es difícil, pero me quedo con la idea de que se puede y de que al final, pues oye, te adaptas y haces una vida normal. Esto se lo digo yo muchas veces cuando diagnosticamos a alguien con diabetes tipo 1, que es un follón. Ahí es contar, pues hombre, sí que tienen más libertad con trazas y demás, pero es que tienes que contar los carbohidratos de cada comida y pincharte insulina proporcionalmente y un follón. Pues luego realmente la gente se adapta y tienen calidad de vida igual. Es verdad que con cierto esfuerzo, pero al final Sí, sí, acaban con calidad de vida. tal cual. Muy bien. Yo justamente ahora que mencionas lo de la diabetes tipo 1, yo no era nada consciente del efecto emocional sobre las glucemias. Siguiendo una compañera que es psicóloga y tiene diabetes tipo 1, contaba esto y decía, ¿qué me estás contando? O sea, a mí solo me contaron que era esto de contar carbos y estas cosas, no, y hay muchas más cosas detrás. No, claro. Lo mismo. Si te estresas y la adrenalina, Ahí ¿no? está. Una de las respuestas es subir de azúcar, Sí, claro. Sí, sí, es muy difícil, es muy muy, muy complejo. difícil. Yo, la verdad es que soy se lo digo a todos los pacientes, ¿no? Porque hay malas rachas, ¿no? Y ostras, de verdad, te admiro. Porque la gente me pregunta, ¿y esto cómo lo...? Es que no me aclaro contando los carbohidratos, enséñame. Y es como, ¿cómo que te enseñe yo? Si tú eres el crack que lo vives en tu día a día. Sí, sí. Sí. Vale, Dani, otro detalle que no quiero que se me pase, que ya se nos está alargando de más y me sabe mal robarte más tiempo. ¿Qué consejos le darías a un paciente que esté pues, en esta fase un poco de shock, de duelo, de decir, ostras, me acaban de diagnosticar celiaquía? ¿Qué consejos le darías tú que ya lo has vivido y que encima eres profesional que te dedicas al tema? Pues fíjate, antes que poner en valor la labor de los dietistas y nutricionistas, muy importante, especializados en patologías relacionadas con el gluten, porque esto como con todo hay que especializarse. A mí no me traigas una renal porque yo no sé qué hacer con ella, ya te lo digo. Es que vas a cosas muy, muy concretas, claro. Antes que esto,
es cuenta con el apoyo de tu entorno. El apoyo de tu entorno va a ser clave en que tú en tu día a día lo vayas a poder llevar a cabo y poder llevar mejor habitualmente, porque al final, si tú cuentas con un entorno que te está con, ay, pero no seas tan exagerada, ay, pero para tanto no va a ser, o hoy cómo vamos a ir a este restaurante y como no sé cuántos, te va a hacer mucho más cuesta arriba, por mucho que yo te dé las herramientas en tu día a día, cómo podemos funcionar y como tal. Si tenemos que estar remando contra la marea por esto, se va a hacer mucho más pesado y emocionalmente a nivel de carga mental va a ser tremendo. Si no cuentas con ese entorno que te apoye, primero, reúnete o haz piña, ¿no?, con gente que esté en tu misma situación y pide ayuda psicológica. A profesionales de la psicología y que estén un poco sensibilizados con todo este tema, con las dificultades de vivir en día a día sin gluten, porque muchas veces estas cosas, más allá del propio duelo, como quien dice, ¿no?, de la patología y demás, de cómo va a cambiar mi vida, si encima necesitas aprender a marcar límites, expresar necesidades, no sé cuántos, él es el profesional de la psicología quien te va a ayudar a desarrollar estas herramientas y habilidades. Claro, es que al final es eso, es que al final es un shock, es un duelo y como lo que se dice, ¿no? Las fases del duelo, negación, no sé qué, no me las sé, pero ostras, es que lo tienes que pasar. También Y es es cierto, perfectamente normal. Y hay gente que no, hay gente que lo va a recibir como una bendición, hay gente que lo ha pasado muy, 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 muy mal claro, hasta llegar al diagnóstico y es como, mira, bendito sea, o sea, pues todo sí, sea. al menos ya sé lo que tengo. No, y además es que hay gente que con razón se pone lo peor de madre mía, voy a tener un cáncer de colon, no vete a saber, no dan con lo que tengo, y es como, que solo era celiaquía, pues ya está. Ya. Pero Bueno, obviamente en lo que afecta en tu día a día supone cosas y que cuentes con el apoyo de tu entorno va a ser clave. claro. Oye, pues me gusta mucho el consejo, porque fíjate que yo también lo utilizo a la gente con, yo sobre todo a nivel nutricional, yo lo que más veo es obesidad. Y yo le digo a mucha gente que ponga el entorno de su parte, implícalos emocionalmente, cuéntales los avances, lo que vas aprendiendo, lo contento que estás cuando lo haces bien, porque al final muchas veces el entorno es el saboteador, ¿no? La típica abuela de, nena, cómete un trocico de chorizo más, a la pobre nieta que quiere perder peso. Pero ostras, es verdad que yo solo se lo digo a la gente en los que detecto que hay un entorno saboteador. No lo digo por defecto, ¿no? A todo el mundo, implica al entorno. Cuando yo, esto es una cosa que lo sabemos todos, ¿no? El entorno influye en la dieta, el entorno es el 100% de la dieta, prácticamente. En el Creo que estilo lo voy de a empezar a vida. decir a todos, ¿eh? Y en el estilo de vida en general, quiero decir, no tiene nada que ver si tú, yo qué sé, si tienes una pareja con la que te salgas de excursión los fines de semana o tal, que una pareja que se pasa todos los días en el bar. ¿Cómo te afecta a ti? Ya no por subir o bajar peso o estas cosas, sino cómo afecta a nuestros hábitos de vida saludables, sin demonizar el tomarse algo en una terraza, solo faltaría, ¿no? Pero todas estas cosas ayudan. Suelen decir, ¿no?, que somos la media de las 5 personas con las que más nos relacionamos y en estas cosas es muy, muy importante. Y yo también soy muy partidaria de compartir con nuestro entorno los procesos por los que estamos atravesando. Sea porque me estoy interesando ahora más por esto, como por ejemplo cuando estamos emocionadas con un nuevo trabajo o cuando tengo un proyecto entre manos para no sé qué. Yo creo que es muy sano el compartir, oye, te cuento o sea, esto de qué tal, cómo estás bien y tú qué tal bien, no, es como, Ya. vale, vamos a contarnos en qué proyectos estás ahora metido, qué te ilusiona ahora mismo en la vida, ¿no? O con qué dificultades te estás encontrando en tu día a día. Estas cosas que las podamos compartir con nuestro entorno y tengamos un lugar seguro en el que esto, ¿no?, compartir vulnerabilidad, sincerarnos, buscar apoyo, a lo mejor no saben qué decirnos, pero es como, bueno, ya estoy aquí, ya está. Yo te acompaño, ¿sabes? Esto que parece tan básico es que al final también lo tenemos que aprender, ¿no? Sí. Ahora estoy pensando, por ejemplo, lo típico, ¿no? Que los hombres, ¿no? No sé si es como el estereotipo o qué, pero es verdad, yo creo que los hombres somos como más cerrados, ¿no? No acabamos de contar nuestras cosas y es verdad, ostras, lo que alivia contarlo y a veces también al otro le interesa, ¿no? Sí. Sí, Bueno, sí. es otra de las lacras del patriarcado, quiero decir, que los hombres no puedan ¿no?, ser vulnerables, que tengan que ser los machotes fortachones Ya. y tal y aguantarlo todo, no. O Sí, sea, sí. también va de esto. Tenemos que trabajarlo. Sí, Sí, sí. sí. Vale, Dani, una última cosilla antes de acabar.
¿Alguna receta mágica sin gluten? Esa receta que te encante porque o es fácil o es rápida o es tu favorita. ¿Alguna receta con un superpoder especial que nos puedas recomendar? Va. Buah, yo estoy enganchadísima al pan súper integral de Mateo Sierra. Lo tenéis en su página web. Yo últimamente estoy recomendando mucho tanto la web como los libros de Mateo Sierra, porque además de que es un chaval majísimo, que es un amor, no sé si sabéis quién es un chico No tengo ni idea. es un chico celíaco que estuvo en la segunda edición de MasterChef y llegó a ser finalista. Pues esto fue, pues yo qué sé, ahora 6 años, 7, no tengo ni idea, más de 7 años. Ostras. Y yo lo he visto evolucionar en todo este tiempo, se está dedicando bueno, en general a cocinar y estas cosas, pero tiene 3 libros ya de cocina sin gluten. Y en su página web, yo estoy enganchada a su pan súper integral, es verdad que tiene avena, pero tiene otros panes sin avena, por si hay algún sin glutenista que no lo pueda escuchar, perdón, que no lo pueda comer todavía. Muy fan. Para mí, esta es la receta del pan del momento. Tal Vale, cual. pues oye, lo voy a buscar y lo voy a poner en enlace en las notas. Sí. Has dicho pan súper integral. Sí, Muy es un bien. pan que tiene avena, harina de tef y harina de trigo sarraceno. Yo ya le he hecho alguna modificación, le cambio una parte de tef por arroz integral y tal, pero maravilla. Qué bueno, qué bueno. Estamos mi hermano y yo, que lo hacemos todas las semanas. Oye, ¿me está dando ganas de probarlo a mí? Está riquísimo. Además es que es un pan saciante, que es una cosa que nos suele faltar mucho cuando hablamos de panes sin gluten, que sabe a pan de verdad, que está riquísimo, está muy, muy rico. Perfecto. Pues oye, Dani, un verdadero placer. Ahora ya sí, para despedirnos, cuéntanos, por favor, dónde te pueden encontrar los oyentes que quieran saber más de ti, que quieran pedirte que vuelvas a lanzar tu libro. ¿Dónde te pueden encontrar? Si buscáis sin glutenismo por el mundo, salgo yo, ¿vale? Entonces esto es una forma muy fácil, pero principalmente soy muy activa en Instagram, ¿vale? Me podéis seguir por Instagram y en cuanto a la consulta dietética centrada en sin glutenistas, pero por supuesto también en todas las patologías y otros momentos, otras cuestiones vitales que nos afectan a los sin glutenistas. Tengo mi propia consulta dietética sin glutenismo, ¿vale? Y podéis cogerme cita directamente en mi página por Instagram. Y luego colaboro con en dos lugares como dietista, ¿vale? Soy la dietista de la unidad de diagnóstico avanzado de enfermedad celíaca en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Tenemos un equipazo maravilloso con el doctor Farrais, ¿no? Sí, en Madrid, con el doctor Farrais y la doctora Miriam Blanco a la cabeza, que son digestivo y pediatra y digestivo, pero tenemos un equipazo de inmunólogos que es que soy súper fan de esta gente. Cuando tenemos las sesiones clínicas es que aprendo tanto, Dios mío, qué suerte estar aquí. Y luego colaboro con Centro en Altea, que este es otro equipazo de psicólogas y nutris, que lo mismo, compartimos mucho esto de los distintos casos y tenemos más áreas aparte de digestivo, ¿no? Femenino, TCA, todas estas cosas. Y la verdad es que formar parte de un equipo tan enriquecedor, más centrado, ¿no? En psicología y nutris, es una maravilla. Entonces, eso está presencial en Madrid. Estoy martes en la fundación, miércoles allí y siempre que queráis online, básicamente. Perfecto. Pues oye, Dani, muchísimas gracias. De verdad que me lo he pasado pipa y como siempre digo, yo he sido el que más he aprendido en plan egoísta. Si el resto ha aprendido, que yo creo que también, genial. Muchísimas gracias por prestarme tu tiempo, de verdad, un verdadero placer. Gracias a ti, Antonio, por invitarme, de verdad que ha sido un placer. Perfecto. Pues nada, nos vemos pronto, que yo creo que en breve te voy a volver a llamar a filas para que te pases otra vez por aquí, ¿eh? Cuando quieras. Gracias, un Adiós. abrazo. Y nada más, querido compañero, querida compañera, espero que hayas disfrutado de la entrevista tanto como yo y esto ha sido todo por hoy. Recordarte que también me puedes seguir en mi newsletter masendocrino.com/listvip y que si te ha gustado y quieres ayudarme, puedes hacerlo dejando una valoración de 5 estrellas o un comentario en tu plataforma de podcast favorita. Muchísimas gracias por escuchar y un abrazo.